El hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Padre, gracias, Dios, por tu presencia. Gracias por este día. Gracias por salvarnos, Dios amado, por ese milagro, Señor, tan maravilloso, Señor amado, que tú hiciste, Señor, salvar nuestra alma, Dios. Hoy te pedimos que tú nos hables, que tu palabra, Dios, sea abundante, que tu palabra inspire reverencia a tu nombre, que tu palabra inspire temor reverente, Dios, que tu palabra nos fortalezca, Señor, que tu palabra sea un alimento, Señor, que sustente al hambriento. Bendice, Señor, las ofrendas, aquellos que diezman, aquellos que ofrendan, Dios, que no falte, Señor, en sus mesas, en sus alacenas, en su refrigerador, Señor, el sustento, Señor amado, de cada día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo. Amén y amén. Tome su lugar. Gracias, hermanos. Sí. Este joven, la Biblia lo marca como un muchacho, como un joven. Y fíjese que este joven se acerca al padre a pedirle la herencia que le correspondía. Y después de que el padre se la da, el padre, fíjese que es interesante, el padre no se niega, no le dice no, sino que el padre le da la herencia. Después de recibir la herencia se va a un país lejano. Ahí empieza a derrocharla, a gastar toda esa herencia. Pero usted sabe que tarde que temprano, si no hay una entrada, solo salidas en lo económico, tarde que temprano se acaba. Tarde que temprano se acaba. Si no hay una inversión, si no se invierte en algo el dinero, si no se guarda, si no se cuida, tarde que temprano todo eso se acaba si no hay una entrada. Y no había una entrada porque no trabajaba. Yo creo que se levantaba temprano, porque lo único que hacía era malgastar, lo único que hacía era vivir para pecar, noche, día. En realidad no se preocupaba. En realidad no pensaba este muchacho en ahorrar, no pensaba en guardar, sino en disfrutar nada más. Y yo creo que para todo hay un tiempo. No estoy diciendo que hay un tiempo para pecar, no, sino que hay un tiempo para disfrutar las cosas, hay un tiempo para pasear, pero hay un tiempo para buscar a Dios también. No solo es pasear. Y fíjese que este muchacho empezó a vivir una vida temprano, noche, tarde, era solo pecar. No se preocupaba en realidad de trabajar, porque no trabajaba. El trabajar vino después, al ver que ya no había nada, no sé dónde guardaba el dinero, no sé dónde, quizá debajo del colchón, quizá en un banco, no sé dónde lo guardaba, pero al ver que ya no había ningún dinero, ninguna moneda, se dio cuenta que era tiempo de trabajar, que era tiempo de chambear, y se va a buscar trabajo a uno de los ciudadanos que yo creo que al verlo lo miró como extranjero, le dijo: este es extranjero, no es de aquí, porque este muchacho no era de ese país, no pertenecía a ese país, se había alejado después de irse de la casa del padre, después de retirarse, y lo que hizo retirarse fue el dinero, fue, hermano, lo económico, así como Lot se apartó de Abraham por el dinero, y eso lo llevó a Lot a vivir en Sodoma y Gomorra, a vivir una vida de pecado, a vivir en un lugar donde había bastante pecado. Hermano, se aparta este muchacho, se aleja, hermano, pero en todo eso
Antes de buscar el trabajo, vivió una vida desenfrenada, una vida que empezó a pecar. No le importaba lo que dijera la palabra, no le importaba quizá lo que dijera Dios. Pero fíjese que me llama la atención algo. Y fíjese que, hermano, cuando usted evangeliza, cuando usted vaya afuera, usted se va a encontrar mucha gente que ha caído, mucha gente que se ha apartado del evangelio, mucha gente, hermano, que quizá como el hijo pródigo, pecó, cayó. Y fíjese que nadie aquí en este lugar, ni yo, nadie está exento de cometer un error. Nadie. Lo he ilustrado yo el pecado como cuando alguien, hermano, va corriendo y el pecado lo persigue. Y fíjese que a veces el pecado, no se ha dado cuenta que a veces corremos, a veces buscamos agradar a Dios, pero fíjese que a veces nos alcanza el pecado. No sé si a usted le ha pasado, nomás a mí. Pero fíjese que hay gente, hermano, que ha cometido errores. Quizás sus descuidos, se ha descuidado, ha pecado, quizás se ha desconectado de la oración, porque la Escritura dice que hay que orar para no caer en tentación. Muchas veces nos descuidamos, muchas veces, hermano, me estoy involucrando también en esto. Nos descuidamos, pero fíjese que este muchacho me llamó la atención que en esa equivocación que este muchacho tuvo, en medio de esa metida de pata, porque a veces decimos metidas de pata y a veces son las dos, ¿va? Y a veces no es metida de pata, sino todo uno se mete en el pecado. Y en esa metida de pata que este muchacho comete, esa metida en ese pecado que resbala, que cae, no resbala sino que cae, hermano, en medio de todo eso, fíjese que me llama la atención su actitud. Su actitud de volver otra vez, hermano, de darle un giro a su vida. Cayó, cometió el error, hermano, pero no fue, hermano, de decir, bueno, aquí me voy a quedar, aquí voy a estar, ya caí, pues ahora, como muchos quizá digan, bueno, ya pequé haciendo esto, pues ¿qué más da? Me sigo hundiendo, sigo pecando, sigo apartándome de Dios. No. Y fíjese que hay mucha gente allá afuera que cuando usted evangeliza, hermano, cometen un error, caen, hermano, y en vez de buscar el arrepentimiento, en vez de buscar, hermano, el decir, bueno, me voy a acercar delante de Dios, voy a pedirle perdón al Señor, lo que hacen es hundirse más, alejarse más, hermano. Y a veces hay gente, hermano, que cuando llega a pecar, sus respuestas son, ya no necesito de Dios, hundámonos más, pequemos más, ensuciémonos más. Pero fíjate que este muchacho dice que vuelve en sí. Y en ese vuelve en sí, como que cambia un giro su vida. Como que ese vuelve en sí, hermano, cambia de rumbo y empieza ya no a pensar en las noches de parranda. Ya no piensa en los días de donde malgastó su dinero, sino que empieza a pensar en la casa del Padre. Empieza a pensar, hermano, en que los trabajadores de su padre tienen pan de sobra. Ese hombre empezó a pasar una necesidad, hermano, de Dios. Y tú y yo, hermano, Dios nos hizo necesitados de Él. Yo lo necesito, yo no sé tú, pero yo lo necesito a Él, hermano. Y empieza a tener una necesidad de la palabra, una necesidad de la presencia. En medio de todo eso empieza a cambiar su rumbo. Empieza, hermano, a decir, bueno, empezó a meditar. Es como de esas veces cuando tú estás meditando, al rato voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, al rato voy a hacer aquí, porque empezó a meditar dentro de sí. Dijo, voy a levantarme,
voy a ir a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, o contra el cielo y contra ti. Ese hombre había ofendido no solo al Padre, sino al cielo. ¿Sabes qué quiere decir eso? Ese hombre había ofendido a Dios y a todas las huestes celestiales. Es como cuando alguien, hermano, ofende a un líder de alabanza. En realidad lo estás ofendiendo a él. O un líder dentro de la congregación, lo estás ofendiendo a él. Pero también estás ofendiendo al pastor. Y también estás ofendiendo a Dios. Porque cuando Vasti peca, ofendió al rey Asuero, pero también ofendió a todos los príncipes. Quiere decir que cuando alguien peca, no solo ofende a Dios, sino ofende a todas las huestes, a los ángeles, a todos los seres. Por eso dice en el verso 18: me levantaré, iré a mi padre y diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y le repito, hay gente, hermano, que nadie está exento de cometer un error. Nadie está exento, nadie, hermano. Mire, a veces voy a ser muy corto hoy quizá. Nadie está exento de cometer un error. Nadie puede decir: yo jamás voy a pecar. Nadie puede, hermano, mofarse de decir: yo estoy firme. La escritura misma dice que el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Y fíjense que hay una versión, es más, búsquenlo, no pierda este pasaje. 1 Corintios 10, 12. Hay una versión que es la versión española, la Biblia española. ¿Lo tiene conmigo? 1 Corintios 10, 12. Por consiguiente, quien se ufana de estar en pie, cuidado con no caer, o cuidado con caerse. Hay gente, hermano, que se gloría de que no, yo nunca he pecado, yo nunca he caído. Ten cuidado. Mira, te voy a decir algo: si tú nunca has caído, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Mire, hay gente, hermano, que cuando ve a alguien que comete un error, que cae, mire, lo que hace es señalarlo. A veces hay dentro de las iglesias Jonases. A veces hay dentro de las iglesias fariseos. Fariseos, hermano, como aquel fariseo que invita a comer a Jesús y le dice: si este supiera qué clase de mujer lo está tocando, es una pecadora, no es profeta. Porque si fuera profeta, supiera qué clase de mujer es. Yo espero que tú no seas un fariseo que cuando alguien cae ni le quieras saludar, ni te alejes. No, es que si me contamina. Mira, dale gracias a Dios si tú no has caído. Pero ten cuidado, porque a veces hay Jonases, a veces hay fariseos, y hay mucha gente, hermano, que cae. Y el problema, mire, va a sonar raro, no es. Yo espero explicarme bien y espero que usted lo pueda recibir como el Espíritu Santo me lo está dando. Porque muchas veces se agarra a su conveniencia la palabra. Mire, el problema muchas veces no es caer. ¿Sabe cuál es el problema? No levantarse. No es caer. Ese hombre, hermano, cayó, cometió el error, pero llegó un momento donde le da el giro a su vida y dice: no va a estar toda la vida aquí. No va a estar toda la vida apacentando cerdos. No va a estar toda la vida muriéndome o deseando saciar mi vientre, mi estómago de algarrobas, sino que en medio de todo eso le dio un giro a su vida. Y a veces hay que darle giros a la vida, hermano. A veces hay que cambiar las direcciones, porque a veces la dirección que tomamos está mal. Y ese hombre empieza a tomar un giro alrededor, un cambio de dirección. Ya no pensó en
en irse a un país lejano, porque cuando recibe la herencia yo creo que fue a esos lugares donde venden boletos de avión, ¿va? ¿Cómo se le llama? Agencia de viajes, y empezó a decir, ¿cuál es el país más lejano? Tal, y se fue. Sino que ahora, hermano, su mente, su corazón era tomar rumbo a la casa del Padre. El problema a veces no es caer, porque nadie está exento de cometer un error. Repito, a veces yo lo he ilustrado, hay veces que el pecado nos alcanza, vamos corriendo, nuestra meta es agradar a Dios, nuestro deseo es agradarlo, nuestro deseo es hacer las cosas bien, ¿verdad que ese es nuestro deseo? Hacer las cosas bien, hacer lo que a Dios le agrada, al menos ese es mi deseo, no sé el de usted. Voltea a ver a tu hermano y dile, ¿cuál es tu deseo? Al menos el deseo nuestro es hacer las cosas bien. Iba a poner un ejemplo, pero no, mejor no. Mire, mejor sí. Mire, es como cuando los niños están aprendiendo a no usar pañales, ¿eh? No lo quería poner porque su deseo de ellos no es orinarse en la cama. ¿A usted nunca le ganó? ¿Cómo se despertaba usted? Ay, otra vez. ¿A que sí? Y se levantaba gustoso, se levantaba alegre, decía, ay, Padre. Yo a veces me enojo conmigo. ¿Usted nunca se ha enojado con usted? Otra vez lo hiciste. Y el problema no es caer, y no estoy dando libertad, dice, bueno, caigamos y levantémonos, caigamos. No, tampoco. El problema es que mucha gente que cae y se aleja de Dios y se hunde más en el pecado. El problema no es caer, sino levantarse. Hay gente que no busca el arrepentimiento, hay gente, y a veces, hermano, hay gente que cae dentro de las iglesias, lo que hay es Jonases y hay fariseos. No, ni lo toques, te va a contaminar. A veces hay Jonases, mire, hay veces Jonases que dan profecías, porque Jonás traía una palabra y era una palabra de parte de Dios, porque era de parte de Dios. Nínive será destruida dentro de 40 días. Yo no sé si tú quisieras ser miembro de la iglesia de Jonás, pero eso era todo su mensaje. Mire, Jonás era enojón, se irritaba fácil, los mensajes eran tajantes, los mensajes eran duros, hermano. Pero como una cosa es la carrera y otra cosa es el ministerio. El ministerio es perfecto, la gracia es perfecta, pero la carrera es de uno. Y era Dios hablando de él, era Dios hablando a través de este hombre. Y llega, Nínive va a ser destruida dentro de 40 días. ¿Sabe qué esperaba Jonás? Que Nínive fuera destruida. Es como aquel que dice el Señor, que si no te arrepientes te va a quitar tus papeles de migración. Hermano, que profetizas, ¿tú qué esperas? ¿Que lo agarre la migra o que se arrepienta? Porque si tú esperas que lo agarre la migra, tú eres un Jonás. ¿Sabe lo que debería uno de esperar? Que haya un arrepentimiento. No que venga Dios y lo aplaste, no. Lo que debemos de esperar es que se arrepienta, hermano, porque nadie está exento de cometer un error. El problema no es caer, el problema es muchas veces el cristiano se aleja, se aparta, en vez de buscar el perdón, el arrepentimiento. Mira, si tú no has caído, dale gracias a Dios. Mira, cuando tú oigas que alguien cae, yo no sé cuál es tu actitud. ¿Sabes cuál es la mía? Señor, ten misericordia de mí. Duele cuando alguien cae. ¿Por qué? Porque somos del mismo cuerpo. O tú te gozas cuando te sale la uña enterrada en tu pie. Ay, gloria a Dios, uña enterrada. ¿Sí? ¿Te gozas? Aleluya, me duele la cabeza. ¿Sí te gozas cuando de pronto sale la muela del juicio y dices, aleluya? ¿Sí? Se duele uno cuando alguien cae, se duele. Y sabe lo que uno, a veces yo digo, Señor, ten misericordia, Dios, de mí,
guárdame a mí y restáuralo a él. Levántalo, Señor. A veces el problema no es caer, sino levantarse. Y a veces el creyente, en vez de buscar el arrepentimiento, en vez de alejarse, en vez de darle un giro a su vida, hermano, como el hijo pródigo, cometió un error, metió la pata. Está bien, ya metiste la pata. Ahora arrepiéntate. Ahora aléjate. Pero hay gente, hermano, que mete la pata. Agarra un cigarro. Si ya voy a pecar, de una vez peco con ganas. De una vez sírvame una tequila. De una vez trágame el mariachi. De una vez vengan ustedes para acá. No. A veces se hunden más. Ese muchacho lo que hizo fue volver en sí. Ese volver en sí fue darle un cambio a su vida. Es buscar el arrepentimiento. Dijo, voy a ir a la casa de mi padre y le dije, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, Señor, mira, esa no es vida. Fíjate que las ovejas, mire, a veces cometemos errores. Repito, nadie está exento de cometer un error. Nadie. Fíjate que algo que tienen las ovejas, no les gusta pecar. Cometen sus errores, sí, pero ¿verdad que no nos gusta pecar? La oveja, hermano, no le gusta juntarse con los cerdos o vivir en el lodo. No, porque somos ovejas. Vuelta a ver a tu hermano, dile, ¿tú eres oveja? Somos ovejas. Hermano, el problema no es caer, sino hay que levantarse. Mira, te voy a dar un verso que este verso me impresionó. Jeremías 8:4. Y no es una licencia para pecar, no, hermano, pero si nos alcanza el pecado, es como una esperanza, decir, Señor, hay perdón. Nos alcanzó el pecado, me descuidé, Señor, pero voy a levantarme. No me voy a quedar en esta situación. Jeremías 8, ¿lo tiene? Y les dirás, así dice el Señor, los que caen no se levantan. El que se desvía no se arrepiente. Ese era el problema. Porque entonces ese pueblo Jerusalén se ha desviado en continua apostasía. Se aferran al engaño. ¿Y qué dice? Rehúsan volver. ¿Cuál era el problema? El problema no era que cayeran, porque Dios perdona. El problema, hermano, es que no se levantaban. Ese era el problema. Ese era el problema. El problema no es caer, el problema es que no se levanten. Digan, voy a fortalecerme en Dios. Si caí en esto, para la próxima, Señor, me voy a agarrar de ti, voy a orar, voy a ayunar. Si este fue mi error, voy a tener más cuidado. Si andar por la orillita causó este tropiezo, para la otra me alejo. ¿Verdad que sí? Mire, si alguien cae, un ejemplo, porque aquí no hay. Si alguien cae, hermano, y de pronto iba pasando ahí por una cantina y su clavo es las cervezas. Y de pronto se encuentra un amigo, ven, mira, y se empieza a platicar, ven, mira, te invito. No, es que ya no tomo. Tú no tomes, nomás déjame a mí. Y te sirve, se la sirve, y ahí hasta como que hasta dice, mira lo que te estás perdiendo. De pronto caes. Pues la próxima vez, ¿qué es lo que tienes que hacer? Evitar esa calle. ¿Verdad que sí? Si por esa calle vive, evitar. Si por esa calle vive la que era tu novia en la secundaria y con esa caíste, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Por otra calle? Andar por otra calle. ¿Para qué le buscas 5 pies al gato sabiendo que tiene 4?
eso, hermano, dice, no, para el otro va a tener más cuidado, va a ser más precavido, no me voy a arrimar tanto a la orilla. El problema muchas veces es que el creyente cae y se hunde más. Y se hunde y se aparta de Dios y se aleja de Dios. En la profecía decía que nos habían dado un anillo, y el anillo se le da al que se va a casar, ¿va? Pero ¿cuánta gente no se está divorciando de Dios? ¿Cuánta gente no se está alejando de Dios? Así como, mira, hay gente que entra y se convierte, y gloria a Dios. Pero no es empezar, es terminar. ¿Cuánta gente no se ha apartado, se ha alejado, se ha divorciado, se ha quitado el anillo y le dicen al Señor, ten, Señor? Porque anillo, ¿sabe qué es? Un pacto, es un compromiso. El que se casa, ya no hay divorcio. No digas, ay, me voy a divorciar. No, te aguantas, chulo. O te aguanta, chula. Te aguantas. Porque ahora, hermano, ya por todo se quieren divorciar. Es que no sabe cocinar. Bien, te dijo mamá que no sabía cocinar, y tú dijiste, no le hace, no le aunque, así me caso. Te decían que no sabía cocinar, te decían que a las 12 del día se paraba, te decían que no le gustaba trabajar, y tú, yo con ese me caso, yo. No hay divorcio. Hermano, el problema no es caer. Cometiste un error, en una de esas vas corriendo y te alcanza, y nadie está exento de cometer un error, y te alcanza y te dice, ay, Señor, como el ejemplo que le acabo de decir. No es muy agradable, pero es un ejemplo que me bajó ahorita. Es como cuando el niñito que no quiere orinarse en la cama, y híjole, usted sabe cómo son los niños, o uno como padre, de las 4 de la tarde en adelante, nada de agua, nada de soda. ¿Para qué? Para evitar algo, ¿ah? Se prepara uno para evitar algo. Sabes que nada de agua, nada de soda, antes de la cama, antes de irte a dormir te me vas al baño unas 5 veces. ¿Qué es lo que está haciendo uno? Evitar, hermano. Y de pronto trata uno todos los medios, no agua, 5 veces al baño, y se va a dormir. ¿Quién sabe de dónde agarra agua ese niño que amanece en la cama mojada? ¿Cómo se levanta el niño? Ay, otra vez. Así nosotros cometemos errores, metemos la pata, nos molestamos con nosotros mismos. Yo no sé si te has molestado contigo mismo. Yo me he molestado. Si somos sinceros, y si aquí no hay Jonases y fariseos, porque a veces hay iglesias que están llenas de Jonases y fariseos, y ven al que cae como, ojalá Dios lo destruya, ojalá Dios le envíe castigo. No, hermano. Mire, cuando yo sé que alguien ha caído, Señor, mira, ten misericordia de mí y de él, Señor. Porque nadie está exento de cometer un error. Mira, Proverbios 24:16. Jeremías me impactó, dice, los que caen no se levantan. Ese es el problema, no levantarse. Dice, porque el pecador cae 7 veces y vuelve a levantarse. No dice pecador, ¿verdad? Entonces hay justos que pueden caer, pero caen porque quieren caer. El niño se orina porque quiere orinarse. ¿Sí? No, es obvio que no. Porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. Hermano,
hermano, es de volver a levantarse, decir: Señor, mira, cometí este error, pero me voy a levantar con más fuerza. Tú me vas a dar la fuerza, Señor. Mira, voy a tener más cuidado en esto, voy a tener más cuidado en lo otro. Me voy a alejar de allá, me voy a alejar de aquí. Señor, mira, fortaléceme. Mira, voy a orar, voy a ayunar, Señor. Te voy a agradar. Mire, yo oí un caso hace muchísimos años. Quizá usted ya lo escuchó o quizá no. Se lo oí a alguien. Dijo que en una ocasión había un joven dentro de la congregación. Cometió un error. Activaba en cierta área. Y de pronto el pastor le dijo: bueno, te vas a tener que sentar. Y el joven, había arrepentimiento en el joven. Se fue hasta el frente, se puso a adorar. Y de pronto el pastor dice que lo miró tirado, llorando, quebrantado. Todo el culto llorando, todo el culto quebrantado. Y el Señor le indicó que ya Dios lo había perdonado. Entonces el muchacho se acerca al pastor y le dice al muchacho: ¿y tú qué haces acá? No, pues usted me dijo que me sentara. No, vete a activar. Fíjate que a veces nosotros somos más malos que Dios. Ya Dios lo había perdonado. Ya Dios había derramado su presencia sobre él. ¿Sabe lo que Dios ve? Es un corazón arrepentido. No ve el tamaño del pecado, hermano, porque si viera el tamaño de los pecados que nosotros cometimos en el mundo, y que si algunos cometieron, hermano, terribles, que hasta les da vergüenza contarlos, pero Él nos perdonó. Alza tu mano, dile: Él nos perdonó. Él nos perdonó. Cualquiera de allá afuera dijeran: fusílenlo, mátenlo, como aquel que lo iban a fusilar, ¿no? Porque el hombre así es. Lo iban a fusilar porque lo agarraron robando y le dijeron: ¿y cuál es la última palabra antes de que te fusilemos? Ya no lo vuelvo a hacer. Pues claro, ya no lo iba a volver a hacer. Lo iban a fusilar. El hombre así es, nos da oportunidades. Ya no lo vuelvo a hacer, de veras. Sí, pero de todos modos te vamos a fusilar. Hermano, nadie está exento. Cometió un error. Cometiste un error, caíste. No te vayas al mundo. Ese muchacho lo que hizo es volver en sí, cambiar la dirección. Dice: no, voy a ir a la casa del Padre, me voy a fortalecer. Cometí este error, eso que me sirva de experiencia para no volver a cometerlo. Si esta es mi debilidad, si mi debilidad es la pornografía, ¿para qué buscas canales? ¿Para qué contratas canales en el cable? Si tu debilidad es la pornografía, ¿para qué carajos vas al cine? Fíjate qué película vas a ver. Hay gente, hermano, que esa está buena, y ni siquiera se pone a ver de qué se trata. A veces salen mujeres descubiertas de aquí para arriba y ahí están: yo soy maduro, a mí no me pasa nada. ¿Verá, mujer? No, mi hijo. Y ahí están los dos. En vez de decir: ¿sabes qué? Hay que salirnos de acá. Esa película dice puras malas palabras, toda la película malas palabras. Ahí están los dos escuchándolas. Hermano, nadie está exento, cometió un error. Aquí este verso me impactó. Dice, verso, ¿cuál dijimos? Verso 16: porque el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. Y se vuelve a levantar. Cometió un error. Hermano, no dice el pecador, no dice el que disfruta el pecar, porque una cosa es disfrutar el pecar, pero está hablando del justo, de aquel que va corriendo, aquel que quiere agradar a Dios, aquel que se quiere apartar para Él, aquel que dice: Señor, mira, ayúdame, Dios. Mire, me gustó una vez una oración de un hermano que hizo un sábado. Mire, usted sabe que a veces nuestras oraciones es: Padre, bendíceme, Dios. Padre, un trabajo. Padre, que me case este año. Me gustó la oración, se me quedó grabada. ¿Sabe cuál fue la oración de este hermano? Señor, mira, ayúdame a no pecar. Ayúdame a agradarte, dame fuerza para que en los momentos de tentación, Señor, no caiga. Muy pocos oran así.
Muy pocos hermanos, lo que oramos es un trabajo donde gane 20 la hora. Pero has orado: Señor, ayúdame, Señor, para no caer. Ayúdame, Espíritu Santo. Mire, me permite decir, bueno, ya está comprometida la hermana Dos Santos. A ver, venga para acá. No, bueno, está bien, está bien. No, yo lo que no quería evitar que supiera. Pero bueno, antes de que le preste el micrófono, usted tenía un problema antes de venir a Cristo. A ver, cuente en breve, ¿qué hizo Dios? ¿Pero cuál de todos? Sí, muy breve, hermanos. Yo antes de venir a Cristo, yo tenía un problema muy grande, que era el de fumar. Yo estoy hablando mañana, tarde, noche, madrugada, y no tenía límite. Era una cosa que no podía tratar y no quitármela. Y cuando yo fui por primera vez a la iglesia, yo le pedí 3 veces, una en el carro, una en la iglesia y una en mi casa, a Dios, que me ayudara, porque había yo al entrar a la iglesia supe que iba a haber un retiro. Yo no sabía que era un retiro, ni nunca ha habido un retiro. Y yo le pedí a Dios con todo mi corazón que me librara, porque no podía ser hipócrita ante mis hermanos, más que nada ante Dios, de que yo tenía un problema. Yo no podía pensar que pudiera lograr 3 días en el retiro sin fumar. Y yo le dije a Dios que aunque me viera cayéndome, que me dejara que sufriera, pero que me quitara el cigarro. Y no fue así. Fue una vez muy simple, fue la cosa de lo más simple, de la manera que Dios me ayudó. Estaba yo leyendo el libro del Espíritu Santo y sentí su presencia. Estaba en el porche del lugar donde vivía y el Señor me dijo: declara que fumaste por mucho tiempo. Y como yo no sabía la palabra declara, era muy nueva, entonces lo que hice fue, lo pensé y me dijo él: no, declara, dilo con tu boca. Y lo hice, y fue la última vez que yo dije fumé por mucho tiempo, y desde ahí jamás volví a fumar. O sea que, gloria a Dios. Gracias. A veces nuestras oraciones no son esas. Ayúdame, Espíritu Santo, a no pecar. Nadie está exento. Cometió un error, te alcanzó, arrepiéntete. Caíste, levántate, pero no te vayas al mundo. Jeremías, el asunto en el libro de Jeremías era de que caían y no se levantaban. Ese verso, mire, porque el justo cae 7 veces y vuelve a levantarse. El asunto no es caer, el asunto es levantarse. Y eso te ayuda de experiencias a no volver a cometer ese mismo error. Génesis 49, 17. Pasen, hermanos de la alabanza. Dice, verso 17: dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Muchas veces la serpiente te pone muchos obstáculos para que tú caigas. Tienes que discernir. La serpiente te va a querer desanimar. La serpiente te va a presentar el pecado, pero lo va a hacer para que caigas y regreses atrás. Caíste, levántate. Que eso te sirva de experiencia. A veces nuestras oraciones son: Padre, prospérame. Y no que sea malo orar de esa manera, pero muchas veces o muy pocas veces le decimos al Señor: mira, cámbiame.
Este día voy a ayunar para someter mi carácter endiablado. Este día voy a ayunar para que me des la fuerza para no caer en esta tentación. Este día voy a orar para que me liberes de este problema que tengo. Muy pocas veces oramos así. No te conviertas en un fariseo señalador cuando tú veas a alguien que cae. Ora por él, intercede por él, pide por él, porque nadie está exento a cometer un error. Y que Dios nos ayude a nosotros a seguir caminando. Que Dios nos ayude. Yo no sé si tú le quieres decir gracias, Padre, porque si no he caído es porque tú me has sostenido. Yo no sé si hoy tú le quieres decir, si tú no has caído, dile gracias, Dios, porque no he sido yo, has sido tú. Y si has caído, arrepiéntete, levántate, retoma lo que dejaste. Si has caído, levántate y retoma el propósito de Dios, y retoma los planes de Dios que tiene para tu vida. Levántate. Si nos desviamos de pedir que nos permitas expresarte nuevamente, que se trata de ti. Nos desviamos, te pedimos que nos permitas regresar, Expresarte nuevamente, se trata de ti. sí, Padre. ¿Cometiste faltas? Pide perdón. Hoy hubo un nuevo comienzo y celebramos la Santa Cena con pan y con vino. Dios es un Dios que perdona. El asunto no es caer, el asunto no es levantarse, el asunto no es tener áreas, el asunto no es querer corregirlas. Y si tú no has caído, dale gracias a Dios. Y si sabes de alguien que ha cometido un error, que ha caído, ora. En vez de criticar, en vez de señalar, ora. Porque a veces hay fariseos queriendo señalar. A veces hay Jonases queriendo que les caiga el juicio. En vez de orar, en vez de esperar lo bueno para ellos. Hay gente que se está apartando del evangelio. Hay gente que se está yendo de las iglesias. Pero porque muchos de ellos piensan que al momento de caer ya no hay solución. Claro que hay solución. Arrepiéntete y levántate. Algunos lo que hacen es hundirse más. No, levántate. El hijo pródigo volvió en sí y le dijo: iré a la casa del padre y le diré: Padre, he pecado, reconozco mis faltas, reconozco mis errores. Oh, si algo a Dios le agrada es cuando alguien reconoce sus errores. Si algo a Dios le agrada es cuando alguien dice: lo reconozco, Dios,
así es. Ese es mi error, esa es mi falta, ese es mi pecado, pero no me agrada. No me agrada. ¿Sabes cuándo es cuando el creyente empieza a orar para que Dios lo cambie? ¿Sabes cuándo es el creyente cuando empieza a pedir, Señor, cámbiame? Es cuando se da cuenta que lo que está dentro de él no le agrada. Hay cosas dentro de mí que no me agradan, así como hay cosas dentro de ti que quizá a ti no te agradan. Y cuando empiezas a ver esas cosas que a Dios no le agradan y ni a ti te agradan, es cuando empiezas a orar, es cuando empiezas a suplicar, es cuando pides ayuda, es cuando dices, hermano, oren por mí, hermano, necesito consejería, hermano, necesito administración, hermanos, ayúdenme a orar. Hay cosas dentro de mí que no me agradan. Jacob, él pedía que el ángel lo bendijera, pero ¿sabes qué bendición quería? No la bendición económica, porque tenía 2 campamentos. Él lo que quería era la bendición de cambiar. Él lo que quería es cambiar su forma de caminar. Y dice que luchó toda la noche, pero él luchó para ser una persona diferente. Ya no un Jacob tranza, ya no un Jacob que le gusta robar. Yo no sé cuánto tú has orado para que Dios te cambie. El asunto no es caer, el asunto es no quererse levantar. Y si tú no has caído, dale gracias a Dios. Si nos desviamos de pedir que nos permitas regresar, expresarte nuevamente, se trata de ti. Descubrí tu corazón.
Padre. Solo unos momentos más. Gracias, Dios, porque si nos hemos mantenido firmes, es gracias a ti. Tengo más que darte las gracias. No tengo más que darte mi vida. Mi anhelo es alcanzar la medida para dar la estatura de Sí, Padre precioso. Padre, guarda a tu pueblo, fortalécelo. Señor, fortalécenos para no caer en tentación. Guárdanos, Señor, de todo desvío. Guárdanos de toda caída, Dios. Y restaura a aquellos que los ha alcanzado el pecado, sabiendo que tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Padre bendito, gracias, gracias, gracias por tu palabra, gracias por la unción, gracias por el respaldo, gracias, Dios, por tu sangre, gracias por las oportunidades que nos das y por el perdón. Gracias. Dale una ofrenda de palmas.